¿Qué tal, amigos de Marcador Final? Su amigo Juan Marronis acá desde casita en este set improvisado, cumpliendo con la cuarentena, pasándola lo mejor posible, disfrutando de la familia. Ánimo, mi gente, nos falta mucho, pero vamos a salir de esta. Ya les comentaba Rafa, mi amigo, en el video anterior de qué va a tratar un poquito el canal. Queremos hablar de lo que nos apasiona, que son los deportes, hacerlo desde una perspectiva distinta. Vamos a estar revisando la historia de ciertas franquicias, datos curiosos, top 10 y demás. Y queremos explorar distintas formas de hacer estos programas. Obviamente, pues respetando la distancia que impera en estos momentos. La estamos sufriendo porque no hay deportes en vivo, pero vamos a sacar temas para que ustedes se entretengan y aprendan con nosotros. Si tienen alguna sugerencia, nos la pueden hacer llegar y nosotros la vamos a considerar, ¿no? Antes de entrarle de lleno al tema del día de hoy, me gustaría hablar un poquito de Willie Davis, que el miércoles falleció a los 85 años de edad. Él fue una de las grandes estrellas de la NFL en la década de los 60. Llegó a Cleveland en 1956 vía draft, proveniente de una universidad pequeña de Grambling, pero se pudo reportar con el equipo hasta 1958 porque no había cumplido con su servicio militar. Ya una vez cumplido esto, se integra al equipo en donde jugó como liniero ofensivo por 2 años, hasta que Vince Lombardi, vía canje, lo lleva a Green Bay y lo convierte en ala defensiva. Una grandísima decisión por este grandísimo entrenador que al final rindió frutos. Willie Davis no quería ir a Green Bay en un principio, lo llamaba la Siberia de la NFL. De hecho, en su libro él refiere, y acá tengo el artículo donde eso está mencionado. Miren, acá hay un artículo escrito recientemente con motivo de su muerte, en donde se menciona un pasaje de su libro donde él dice que cuando se enteró del canje se sintió traicionado por los Cafés de Cleveland y que incluso consideró el retiro. Ya después de una platicadita con Lombardi, se quedó en el equipo y se convirtió en una de las grandes figuras de aquella época. Ganó 2 supertazones, los primeros 2, y en total 5 campeonatos, jugando en 6. Además era un tipo de estos de hierro que nunca se perdían partidos, a pesar de que en esas épocas era durísimo el juego. Fue a 5 Pro Bowls, 5 veces fue mencionado como All Pro, y al final de su carrera terminó en el recinto de los Inmortales, al que ingresó en 1981. Es parte del equipo de la década también de 1960. Una vez retirado, Willie Davis se dedicó a los negocios, fundó varias empresas y le fue muy bien también en este ámbito. Lamentablemente lo perdimos a los 85 años de edad, así que pues descanse en paz. Ahora sí, amigos, vamos a entrarle de lleno al tema del día de hoy. Vamos a hablar un poco de los Bengalíes de Cincinnati, que como ustedes pueden darse cuenta, acá los queremos muchísimo, a nuestros rivales de división. Y un tema curioso en cuanto a ellos: ¿por qué una franquicia que tiene más de 50 años de existencia tan solo está representada por un jugador en el Salón de la Fama? Hablamos de Anthony Muñoz, quizá el mejor tackle ofensivo que ha jugado a este deporte. Y bueno, también podríamos meter en la discusión a Terrell Owens, que terminó ahí su carrera, 1 o 2 años, y a Charlie Joyner, que estuvo algunas temporadas, pero a quien recordamos más con San Diego bajo las órdenes de Coryell en aquella ofensiva que tenía con Dan Fouts y Kellen Winslow. No es que no haya grandes jugadores en la historia de esta franquicia, sí los hay. El tema yo creo que tiene que ver con que no ganaron Super Bowls, y eso, aunque los votantes al Salón de la Fama digan que no cuenta, claro que lo toman en consideración cuando hacen sus votos. Bueno, el primero que merecería estar en el Salón de la Fama es Ken Anderson, uno de los grandes mariscales de los 70s, que sin embargo tendemos a olvidar cuando hablamos de esta época. Quizá rebasado por figuras como Terry Bradshaw, Ken Stabler y Roger Staubach en cuanto a supertazones ganados, y en cuanto a personalidad, estos tipos eran pues más grandes que el deporte incluso en ciertos momentos, y Ken Anderson era un tipo bastante discreto que se dedicaba a lo suyo y no hacía mucho ruido. Llegó a un supertazón que lamentablemente pierden los Bengalíes contra San Francisco, ese equipo de San Francisco dirigido por Bill Walsh, que había pasado tiempo como asistente en Cincinnati. Bueno,
Cuando se retira en 1986, Ken Anderson estaba en la 6ª posición en cuanto a yardas aéreas en la historia del juego. Era el mariscal de campo más preciso en la historia de la postemporada. Incluso lideró la NFL en rating 4 ocasiones. Vamos a revisar ahorita sus estadísticas, les voy a volver a compartir la pantalla y les voy a tratar de explicar por qué no está en el Salón de la Fama un tipo que tiró 197 pases de anotación. Ahorita nos puede sonar a poco, pero en ese entonces eran muchísimos. 197 pases de anotación, pero también 160 intercepciones que pueden estarlo perjudicando. Y además hay un tema con él. No solo no ganó un Super Bowl, sino que entre 1977 y 1980, acá lo vamos a ver, tuvo años bastante mediocres. Miren, 77 lanza apenas 11 pases de anotación, en el 78 10, un año después 16, y en 1980 apenas 6, jugando en 12 partidos, bueno, en 13 y empezando 12. Bastantes intercepciones en esos años, y es lo que puede estarlo perjudicando en cuanto a las credenciales para volverse inmortal. Es cierto, en 1981 es nombrado el Comeback Player of the Year y también el MVP de la liga. Sin embargo, eso no ha sido suficiente para considerarlo al Salón de la Fama. Una pena porque pasan los años, ha sido finalista ya en algunas ocasiones, pero sigue sin ingresar. Se esperaba que este año, con motivo de la clase ampliada por los 100 años de la NFL, entrara, pero no ha sido el caso. Tampoco ha sido el caso para uno de los grandes esquineros que ha tenido la NFL. Hablamos de Ken Riley, olvidado por muchos. Jugó toda su vida ahí, desde el 69 hasta el 83. Acumuló 65 intercepciones, lo que lo pondría como quinto en la historia, empatado con Charles Woodson, nada más y nada menos. Curiosamente, los 4 que están arriba de él en la lista, Paul Krause, Emlen Tunnell, Rod Woodson y Dick Lane, están en el Salón de la Fama. Incluso jugadores que están abajo de él en esta lista, como Ed Reed, Ronnie Lott y demás gente, ya entraron. Con Riley hay un tema curioso porque fue 3 veces All Pro, pero nunca fue al Pro Bowl. Estos temas que luego se presentan con algunos jugadores que no son muy queridos por ciertos votantes y por otros, algo extraño que llega a suceder. En 1976, una época en donde todavía no se pasaba mucho, acumuló 9 intercepciones, y el último año de su carrera, en 1983, tuvo 8. Ojo, 8 intercepciones el último año de tu carrera después de más de 12 años en la liga, no es nada fácil. Hay un argumento bastante ridículo en cuanto a él, que tiene que ver con que jugaba al lado de Lemar Parrish, el otro esquinero, y que los mariscales de campo no le querían lanzar a Parrish, entonces lanzaban hacia Riley, y por ende tuvo más intercepciones, pero 65 intercepciones no son obra de la casualidad. Además, si uno revisa el video de este jugador, sabía taclear, siempre estaba pegado a su hombre, no le tenía miedo al contacto y sabía encontrar el balón. Entonces, claramente no existe un argumento para mantenerlo afuera de Canton. Quiero compartirles acá un artículo que espero que puedan revisar si les interesa el tema, en donde habla de estos dos tipos, Lemar Parrish y Ken Riley. A ver si lo encuentro, está muy bueno. Aquí está, mira. Es este. Aquí habla también pues trata de explicar el por qué ninguno de estos dos está en el Salón de la Fama cuando tuvieron grandísimas carreras. Aquí Pro Football Journal es la máxima autoridad en cuanto a historia de la NFL. Los que escriben aquí son historiadores, gente muy preparada que pues, le ha dedicado su vida a este juego. Entonces, es una muy buena página que pueden visitar. Se la recomiendo. Y me gustaría hablar un poquito de Lemar Parrish porque el caso de él también tiene ciertas curiosidades. Él no jugó toda su vida como Bengal. Fue transferido al equipo de Washington porque tuvo disputas en cuanto a su contrato con la directiva del equipo. En Washington también tuvo muy buenos años y sigue siendo el 4º mejor interceptador en la historia de los Bengals. Entonces, credenciales tiene igualmente de sobra. Me parece que terminó con 47 intercepciones su carrera. Número bastante respetable, igualmente si consideramos la época. Y si consideramos, como viene en este artículo en algunas partes mencionado, por jugadores de la época, entrenadores y demás, que era incluso mejor que Riley. Entonces, ¿por qué no ha sido considerado al Salón de la Fama?
No tengo la menor idea. ¿Por qué no hablamos de estos dos cuando mencionamos a los mejores dúos de esquineros de la historia? No lo sé. Ahora, otro jugador de aquella época que jugaba del lado ofensivo es Isaac Curtis. Igualmente por acá tenemos sus estadísticas. Si no las buscamos, no pasa nada. Un grandísimo receptor de aquellos años que terminó su carrera con más recepciones que Lynn Swann, que ya está en el Salón de la Fama, y más yardas por recepción que John Stallworth. Perdón que haga la comparación con receptores de los Acereros de Pittsburgh, no es con ninguna intención, simplemente porque es mi equipo, pues son datos que tengo más frescos. Vamos a revisar entonces a Isaac Curtis. Acá lo tengo también. Él fue 4 veces Pro Bowler. Curiosamente los primeros 4 años de su carrera, y como ya les decía, terminó con más de 7,000 yardas y 416 recepciones, un número bastante respetable para la época. Un tipo muy grande, pero que sabía generar espacio en profundidad contra los esquineros. Igualmente ha sido olvidado por los votantes, por el Salón de la Fama, que parecen tenerle mala voluntad a esta franquicia. Ya pasando a épocas más recientes, pues podemos hablar de Willie Anderson, quizá el mejor tackle derecho de los últimos 25 o 30 años, me atrevería a asegurar. Willie Anderson pasó casi toda su carrera en este equipo, desde el 96 hasta el 2008, y hay algunos artículos en donde se asegura que en un lapso de como 4 o 5 años permitió una sola captura. Es impresionante el número. Y si no me equivoco, se la permitió a Bruce Smith, uno de los más grandes, ya cuando el reloj expiraba en un partido que ya estaba ganado por Buffalo. Entonces, de nuevo, tiene poco de haberse retirado, pero debería estar considerado para el Salón de la Fama. A los linieros ofensivos les va a costar muchísimo tiempo entrar. Lo hemos visto con Alan Faneca, que también es uno de los grandes, y hay muchísimos nombres que si nos remontamos a otros años han tenido que esperar bastante. Podemos hablar también de Corey Dillon. Voy a tratar de nuevo de poner sus estadísticas acá para que vean la clase de corredor que era este hombre. Corey Dillon llegó a la NFL drafteado por Cincinnati, y en su temporada de novato rompió el récord de más yardas en un solo juego para un corredor novato. Posteriormente, en el 2000, si no me equivoco, contra los Broncos, rompió el récord de Walter Payton de más yardas terrestres en un solo juego. 278, algo así corrió en ese juego. Ya ha sido roto, de hecho ahorita lo tiene, me parece que Adrian Peterson, con casi 300 contra San Diego, un día se volvió loco. Bueno, vamos a revisar acá. Me meto a Pro Football Reference porque es básicamente la máxima autoridad en cuanto a estadísticas del fútbol americano. Sí tiene sus fallas, me he dado cuenta, sobre todo en cuanto a números de Pro Bowls y todo este tipo de cosas. De repente no empatan con los datos que tiene Pro Football Journal. Entonces sería cuestión de revisarlo con calma. Corey Dillon sí fue campeón de Super Bowl, a diferencia de todos los que les he mencionado, pero él con los Patriotas ya en los últimos años de su carrera. Con Cincinnati corrió para más de 8,000 yardas, más de 11,000 en total en su carrera. Y igual que Curtis, un tipo bastante grande, pero con muchísima agilidad. Parecía pesado, pero se podía mover muy bien. Le faltaba velocidad, quizá, pero de todos modos hizo gran carrera en la NFL desde el 97 hasta, aquí vemos, el 2006. Una carrera bastante longeva para un corredor que además al que se le entregaba mucho el balón. Y de nuevo, que ha sido olvidado por críticos, por votantes, por todo ese tipo de cosas. Y él ganó un Super Bowl, entonces acá sí no entiendo el argumento. Hay muchos que incluso dicen que es el mejor corredor que Bill Belichick ha tenido en su carrera como entrenador con los Patriotas. Entonces, más aún, más en su favor. Y bueno, yo creo que el último nombre que tenemos que mencionar es el siempre polémico Chad Johnson, Chad 85, que era un grandísimo receptor con muy buena capacidad para bajar balones cerca de la banda, que corría muy bien sus rutas. Yo creo que en su época fácilmente pudo haber sido el mejor corredor de rutas que tenía la NFL. Terminó su carrera con 766 recepciones, si no me equivoco, y más de 11,000 yardas y 67 recepciones de anotación. Acá lo que yo creo que lo perjudica, además de que
se retiró hace relativamente poco, va a tener que esperar muchísimo. Son sus actitudes dentro del campo. También llegó a tener problemas fuera de, pero más que nada era... A ver, tú pensabas en Chad Johnson, un tipo que se cambió el nombre a Chad 85 oficialmente, y no te venían a la mente sus recepciones, su capacidad como jugador, sino sus celebraciones excesivas, la vez que agarró una cámara para burlarse de los Patriotas, cuando hizo que un aficionado de México bajara la bandera para poner su mano, posarla sobre la bandera y hacer una especie de reverencia. Una vez se puso un saquito que decía Future Hall of Famer 2000 y 2 signos de interrogación. Son las cosas que se nos vienen a la mente cuando pensamos en Chad Johnson, ¿no? En su grandísima capacidad como jugador, y eso lo va a perjudicar bastante de cara a una posible nominación al Salón de la Fama. El último, diría yo, es AJ Green, que sigue activo. Un muy buen receptor, con mucha altura, igual un arma letal en profundidad, pero acá el tema con AJ Green son las pocas participaciones que ha tenido en playoff. Si no me equivoco, nunca ha ganado un partido de eliminación, porque pues Cincinnati no gana desde el 91. Se rumoraba que iba a salir del equipo, al final de cuentas no. Pero hay otro tema con AJ Green, y es que nunca ha sido All Pro, aunque ustedes no lo crean, yo no lo creí cuando lo vi. Pero nunca ha sido All Pro, a pesar de que ha ido a 7 Pro Bowls, como lo vemos acá. Y sus dos más grandes temporadas pues son las del 2012 y 2013, en donde tuvo 97 y 98 recepciones respectivamente. Ha tenido problemas con lesiones últimamente, peleas con el equipo en cuanto a temas contractuales y demás. De continuar así, seguramente tendrá cartas fuertes de cara al Salón de la Fama, mucho más, y por ahí puede ganar un Super Bowl, ganar un partido de playoffs. Ya no necesariamente con Cincinnati, puede que lo haga con otro equipo al final de su carrera, pero sí le ayudará bastante de cara a una posible nominación. Bueno, amigos, creo que esos son todos los nombres que hay que mencionar en cuanto a esta franquicia, y el trato de explicar acá por qué no están en el Salón de la Fama muchos de estos jugadores. La verdad es que no existe una razón como tal. Si alguno de ustedes conoce a otro nombre que a lo mejor yo no mencioné, es aficionado a los bengalíes y siente que algún otro personaje debería ser considerado, a lo mejor Boomer Esiason, por ejemplo, pues háganoslo saber. Vamos a intentar investigar un poquito más acerca del tema, y bueno, les vamos a estar trayendo otros videos con otros temas. Ahorita les repito, fue un poquito improvisado esto porque estamos comenzando, estoy aprendiendo con Zoom. Les prometo que ya para el próximo vamos a incorporar más imágenes, más video, etcétera. Espero que hayan disfrutado de esto y pues cuídense mucho, mi gente, por favor. Saludos.